En derecho penal sustantivo, sumario, definiciones, características del derecho penal sustantivo, los destinatarios de las normas penales, métodos, ramas de derecho sustantivo, relaciones del derecho penal. Definiciones. Entre las definiciones de los derechos penales sustantivos se han dado de la siguiente manera. Inciso A. Las que señalan las características más peculiar y preventiva de las normas contenidas en las leyes penales. La amenaza de pena, así por ejemplo tenemos la definición de Frank von Ley, conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen con el hecho, la pena con legítima consecuencia. Inciso B. Las que se refieren a las relaciones de derecho objetivo y jus puniendo, la rama del derecho que regula la potestad del público de castigar y aplicar medidas de seguridad. Los autores de infracción punibles. Inciso C. Las que aplican el contenido de esencia de las leyes penales, como la de Jiménez de Astro, conjunto de normas y disposiciones jurídicas que se regían en el ejercicio del poder sancionario preventivo del Estado, establecido el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal, así como la responsabilidad del sujeto activo asociado de la infracción de la norma, una pena o una medida aseguradora. Según Carlos Fortín Palestra, el derecho penal es la rama de ordenamiento jurídico que agrupa las normas del Estado, impone bajo amenaza de sanción, limitando y precisando con ellas su facultad punitiva. Numeral 2. Características del derecho penal sustantivo. El derecho penal, como todas las ciencias, tiene unas características que las distinguen. Entre ellas podemos citar lo siguiente. Inciso A. La naturaleza normativa, porque resulta de las esencias mismas del objeto, las mismas del derecho, partiendo de la separación de ciencias culturales y naturales, que forman Max Meyer. En el carácter normativo está implícita su condición ciencia cultural. Inciso B. Es la naturaleza valorativa, porque su condición normativa surge de la naturaleza valorativa de ese derecho, porque sus disposiciones mantienen juicios de valor alcanzados sobre la base de una escala, cuya graduación determina el interés que resulta de estimar los hechos de la luz de la finalidad propuesta por el derecho penal. El derecho penal penetra la auxilia porque defiende los valores culturales. Inciso C. Es finalista porque tiene un fin estimado, solar. Dice que la ley regula la conducta de los hombres. Deberán observar la idea de fin, es la que genera la fuerza del derecho. Del derecho es la esencia, protección e intereses. Von Ley y sus intereses jurídicamente protegidos. Se les denomina bienes jurídicos, esos intereses que sean del derecho, sino de la vida. Por eso son intereses vitales para el individuo y la plena sociedad. Es la potestad de bienes jurídicos radica la finalidad del derecho penal. Inciso D. El derecho público, porque resulta que la función reguladora de las relaciones entre el Estado y los individuos sometidos al orden jurídico. Como resultado de la naturaleza pública, las consecuencias impuestas por el derecho penal no son disponibles por los particulares. Solo los Estados, por medio de sus órdenes jurídicos, imponen sus decisiones. Las voluntades de los particulares nunca pueden presentar la ley libremente regida por el caso. Inciso E. La sancionador, porque sientan que por lo común dos premisas de que juzgamos necesaria distinguir por una parte las consecuencias jurídicas que recaen en la comisión del delito, como la previsión de libertad y multa de privación, los derechos determinados y la obra de medidas de seguridad destinadas a impedir e reiniciar sin consideración al grado de responsabilidad individual. Número 3. Los destinatarios de las normas penales. Señalan cómo han sido las características del derecho penal. Falta preguntarnos a quiénes van dirigidos los preceptos penales, o otras palabras, quién o quiénes son los destinatarios de las normas penales. Las respuestas podrían darse por los puntos de vista. Inciso A. Los destinatarios de general Estado juzgan al pueblo de la idea general y tradicional. Se concentran en los componentes del grado social sometido a la orden jurídica. Al fijarse el derecho penal de vincularse al delito como hecho de pena, como legítima consecuencia, que sobreentiende al sometimiento de los órganos del Estado, sometiendo en virtud de cual individuo, cuando están dados los determinados requisitos, debe cargar la pena del Estado, esta facultad para aplicar la continuidad lógica. No pareció que admitiera admisiones. Sin embargo, von Yerl señaló como destinatario las normas también de los órganos encargados de aplicar la ley
y hacerlas respetar, es decir, los órganos del Estado ponen el poder jurídico. Para Bing Ding, las leyes penales tienen triple determinación del propio Estado, del juez y del pueblo. Inciso B. Los incapaces del segundo problema que se plantea en este punto es referido a la atención o alcance de este destino. Las normas penales, las normas tienen por determinación solamente a los individuos capaces, quienes sostienen que las normas están destinadas solamente a los individuos. Parte del razonamiento según el cual mal puede ser dirigido el derecho y quien no pueda entender sí sentir la coacción de la amenaza penal. El derecho mismo se encuentra en las razones para sostener que los incapaces tienen destinatarios de las normas penales. Algunas medidas aseguradoras van destinadas específicamente a los incapaces y están prescritas por la ley penal. La acción de los incapaces son los indiferentes para la ley penal, no son equiparables. Con tener ciego a las cosas, si así fuera no las aplicaría. Medidas que son también consideradas al delito como acción objetivamente típica y antijurídica. Método 4. Método. Es la serie ordenada de los medios de los que el hombre busca la verdad. Tiene que estar adaptada a la ciencia, abastecida. Existen varios métodos que han empleado el derecho penal en su investigación como ciencia, entre los que se puede citar experimental, lógico, abstracto, teórico, jurídico, etc. El método experimental lo emplean las dispositivas, creando que el derecho era susceptible de ser estudiado como las ciencias naturales. El método teológico averigua la función para que fuera la ley, explora la formación teológica de los conceptos, esclarece al bien jurídico, enseña al tipo legal, etc. Y ello logra la correcta interpretación. La ley y el descubrimiento de la voluntad del derecho como ciudad cultural no puede ser investigado por métodos experimentales, lo cual posee su propio método. ¿Cuál es el método jurídico? Parece ser que fue Burgee quien habló en el año 1890, a pesar de que Radboud atribuye a Otto Mayer la gloria de invención, siendo el derecho penal una ciencia narrativa, valorativa desde ser elaborado e interpretado con el método jurídico, que considera la serie ordenada de medios mediante los cuales llega al convencimiento profundo de las normas jurídicas. Se dice a menudo que el método abstracto es el propio del derecho, nada más falso. Está afirmado no solo por hablar del método y presta las convicciones, sino también porque el contenido del derecho es muy vario y no puede esclarecer con esa metodología. Número 5. Ramas del derecho penal sustantivo. La palabra penal está utilizada para designar otras agrupaciones de normas jurídicas asociadas al hecho, medidas de carácter coercitivo, conforme puede establecerse en distintas ramas de esta ciencia: derecho penal disciplinario como derecho penal militar, derecho penal económico, derecho penal laboral y otras. Derecho penal disciplinario. Esta ciencia lo aplica al mismo estado de sus normas, que se encuentran en las leyes, decretos, reglamentos, etc., referido a las personas integrantes de la estructura del orden jerárquico de la rama, puntos similares en el derecho penal criminal, que se distingue por este último porque es conjunto de normas jurídicas que establece sanciones para quienes violan orden de la jerarquía y la sugestión de este modo castigan disciplinariamente el incumplimiento de las obligaciones que tienen los funcionarios públicos. Por eso algunos autores llaman a esta disciplina derecho penal sustantivo, queriendo señalar diferencias entre el derecho penal disciplinario y el derecho penal criminal. Podemos establecer algunos aspectos del primero, es administración, y el segundo, ejercitar justicia. Del derecho penal disciplinario pretende imponer la observación de los deberes de los funcionarios de la entidad estatal, mientras que el derecho penal criminal aspira a la conservación del orden público, y el primero en las sanciones son particulares. El orden preventivo no incluye penas, mientras que en el segundo de las sanciones son punitivas. Derecho penal militar. Este derecho tiene como presupuesto la legislación específica, arraigada en el pasado, evolucionada paralelamente al derecho penal común a través de las llamadas y ordenanzas, hasta llegar a su propia codificación. Derecho penal económico. Se ocupa de sancionar las decisiones cometidas en contra de la política económica del Estado. En este país, ese Estado elabora un presupuesto económico anual que debe seguir con la aprobación del Congreso al mismo, que responde a la política económica trazada por el gobierno, que pretende a varios rubros permanentes de las diversas necesidades del país, para cuyo fin establecer las normas como ley SAFCO, cuyo incumplimiento provoca sanciones jurídicas legales de su autor.
Derecho penal laboral. Al conocer el tiempo estructural para la humanidad, asignada a la evolución del trabajo desde la fabricación de objetos útiles de forma manual hasta la fabricación técnica empleada maquinaria, ha constituido para el hombre el advertimiento de la civilización marchando hitos por progreso social forma paralela. Esta actividad humana ha sido siendo calificada en virtud del esfuerzo empleado, la capacidad demostrada por ser social, al gobierno preservando la capital humana, a la explotación y el labor del órgano correspondiente del Código Laboral Penal, cuya infracción y sus normas constituye ilícito penal sancionado con pena por haberse sometido al delito penal laboral. Relaciones del 6. Relaciones del derecho penal. El derecho penal se relaciona con diversas disciplinas, entre las que podemos citar con el derecho político, constitucional, civil, mercantil, internacional, etc. Con el derecho político, ciencia del Estado, porque basta considerar la historia política de los pueblos y remanse en los monumentos legislativos antiguos y observar la época actual. Se ha dicho con razón que atravesó el artículo con un código penal se puede inferir al régimen político que lo adopta en el país. De acuerdo al régimen impuesto por la Constitución del país, variada al sistema penal de este así, por ejemplo, el Código Penal ruso de la Unión Soviética aspiró a la defensa del Estado clásico de los soviets. Al respecto a los postulados de la Resolución de 1917, define el derecho penal como un derecho de defensa de los intereses y derechos de los propietarios contra los avances de las clases capitalistas. Hecho capacitado sucedió con el Código Nazista Nacionalsocialismo de Tercer Reich. En Alemania se inspiraba con los postulados de la defensa de las ideas nazi y lucha de razas con el promedio de una sola prueba de raza. La vinculación entre el derecho penal y el derecho político se advierte en la extensa categoría de delitos que atacan al Estado y sus órganos. El delito político defiende sin la duda de constitución estatal, por eso los regímenes libertarios llamados delito político reciben el trato benigno, considerados en general con cierta tolerancia, en tanto que los regímenes autoritarios considerados como los más graves. Con el derecho constitucional, basta echarle una mira a la constitución política del Estado para que de aquí surja claramente la estrecha vinculación del derecho penal con el derecho constitucional. La constitución del país es el marco dentro del cual desarrolla todo orden jurídico. El derecho penal, como una rama del derecho, no puede dejarse de los conceptos fundamentales que aquellas la señalan. Por otra parte, las constituciones suelen poner preceptos penales. Así entonces, en nuestro país, los de primera constitución de 1826 hasta la vigencia. En el derecho civil son también notorias las relaciones en el derecho civil y penal en la sociedad primitiva. No hay la definición entre ambos derechos, pero después del derecho penal se va diciendo que el derecho civil, tratando de forma una disciplina propia, en perfección las ambas ramas del derecho fue operado después de su lenta separación. Hasta hoy constituye dos disciplinas automáticas, aunque muy vinculadas, no solamente porque hay temas como el de la separación civil del delito, satisfacción de nuestro código, que son comunes en el derecho penal y civil, sino porque cuenta se refiere a los delitos contra la propiedad. Ha de ser constituido por los conceptos de derecho penal protegido por los intereses del hombre. En la sociedad regulan relaciones recíprocas de los individuos en la sociedad. Ambos tienen sanciones que seguir su efectividad, pero es indudable que en cuanto a su importancia es mucho más mayor el derecho penal, puesto que además de proteger el mismo intereses de proteger la ley civil, salvaguarda los órdenes del público. En cuanto al carácter, se puede anotar mientras que la ley civil relaciona el interés personal, contribuye por el mismo por una rama de derecho privado. La ley penal rige relaciones e intereses sociales, contribuyendo por lo tanto una rama del derecho público. En cuanto a su aplicación, según juez puede acusarse de fallar las causas sometidas a sus juzgamientos bajo aspecto de tal oscuridad o influencia de ley. Está autorizado según la equidad que nace en las leyes, aplicando la analogía de casos semejantes. La ley penal, en cambio, es una suspensible de ser aplicada por analogía. Si no hay normas jurídicas comparada por la ley, no hay delito. La ley civil no tiene carácter retroactivo, es decir, dispone para lo venidero y no para los pasados. La penal tiene el mismo carácter, pero no excepción
universalmente reconocida una ley penal más benigna como efectos retroactivos. Finalmente, un punto de contacto entre ambos derechos aparece el derecho que todos delitos, al menos al principio, no solamente determinan la imposición de la pena, sino que originan también una obligación civil de separar los causadores de la separación del daño social. Se encomienda la pena, mientras que el daño individual tiene lugar a medios de carácter civil. Con el derecho mercantil también está relacionado con el derecho penal con el derecho mercantil, porque el bien, instituciones e importaciones de grado del derecho penal, la quiebra del culpable o fraudulenta, esta definición por la ley mercantil, pero la sanción corresponde inmediatamente al derecho penal, porque si protege los intereses de las asociaciones de carácter sancionación comercial con el derecho internacional. Son tan evidentes las relaciones entre estas disciplinas que se ha constituido actualmente un núcleo de capital importancia para el mundo entero, sobre todo la que afecta a la validez de las leyes penales en el espacio. Así, por ejemplo, tenemos expresiones del planeta con cuestiones comunes a los dos ramas jurídicas sobre el índice de crecimiento fácilmente de las comunidades entre sí permite redactar y efectuar los delitos internacionales de las blancas, venta de estupefacientes, publicaciones obscenas o genocidio, etc. En resumen, puede decirse que en el momento actual, sea por imperio del sentimiento de una aspiración, existe un conjunto de principios de cuya virtud los estados han creado sanciones para hacer efectiva la lucha contra la delincuencia internacional.